Inge, buenas tardes. Buenos días. Bueno, buenos días, Abraham, sí, sí, es cierto, buenos días. Isla, ayer no vino a clases, Isla. Sí, profe. Pero ¿cómo me dice que sí si no hubo clases? Ayer. ¿Qué Ayer día fue ayer? fue martes, Isla. Ah, entonces el lunes sí. Bueno, vamos a continuar con lo que tenemos pendiente. Estamos haciendo una explicación, creo yo, muy exhaustiva de este procedimiento de tanteos, en particular porque, bueno, me han contado luego, no ustedes, pero en otros cursos de concreto que luego sus maestros de esa materia no les enseñan el método de tanteos y que se pasan directamente a calcular la resistencia con la ecuación esta de Q igual a uno menos la raíz cuadrada, es ese valor. Entonces, esa parte pues es que se pierden de este concepto o lo ven así muy rápido, pero pues es fundamental para el cálculo de cualquier resistencia, en cualquier geometría, en cualquier elemento de concreto reforzado. Entonces, les compartí con Montserrat y creo que con Héctor también, ya no me acuerdo, este, una de los apuntes que les proyecté en PDF para que corroboraran los resultados, ¿sí? Entonces estamos viendo esa pantalla. En pantalla estamos viendo la hojita que les compartí. Voy a hacerles algunas preguntas al respecto. A ver, la primera pregunta, bueno, es uno, que hayan corroborado estos resultados, ¿no? Ahí nada más era ir llenando el resultado, ¿no? Si alguno tomó foto de la pantalla en el momento adecuado, pues ya tenían los resultados que debía obtener. Si no, compárenlos, ¿sí? Entonces lo que debemos estar seguros es de haber obtenido este valor de epsilon uno, este valor de epsilon sub 2 y este valor de epsilon sub 3, ¿sí? Así es, profe, es correcto. Ok, muy bien. Luego, la siguiente pregunta sería con ustedes es preguntarles qué significa este 8 que está aquí, este 8 que está aquí, este 8 que está aquí. ¿A qué corresponde? ¿Cuál es su significado físico, digamos, en este problema? Es la fibra más alejada de compresión del eje neutro. Muy bien, Josué. En términos más breves sería la profundidad del eje neutro, ¿no? La distancia que guardamos. Fíjense que esa distancia ahorita que les pregunto corresponde a esto. Es como si tuviéramos un sistema de referencia. No, no está planteado así, pero digamos el análogo. Es como si tuviéramos un sistema de referencia aquí. Aquí está el eje horizontal, y lo estoy repintando, si no lo pongo con otro color, mejor, este azul, ahí está. ¿Sí? Estamos empezando de aquí hacia acá abajo, es como estamos midiendo. Entonces los 8 centímetros los estamos viendo del eje horizontal que acabo de pintar hacia abajo. Y eso representa físicamente a la profundidad del eje neutro. Es decir, ese eje neutro nos está dividiendo la parte que trabaja en compresión de la sección y la parte que está en tensión. Para esta distribución, también significa que estamos viendo la sección de concreto reforzado de tal manera que la compresión está en la fibra superior y la flexión en la fibra, la tensión en la fibra inferior. Ya habíamos hablado de cómo está girando el momento, pero esa es la idea. Entonces, muy bien, Josué, esa es la idea del resultado, ¿sale? Entonces, creo que podemos borrar esto. Entonces, el S8 es este valor. Ahora, ¿por qué es importante que lo sepamos? Porque para que podamos calcular la resistencia, o sea, el diagrama de interacción de cualquier sección, nosotros vamos a proponer arbitrariamente el valor de C, el valor de la profundidad de eje neutro.
O sea, ahorita lo tanteamos en 8 centímetros, pero podemos calcularlo con 10, con 15, con el valor que nosotros queramos, ¿no? Y es parte de lo que vamos a ir efectuando para el cálculo de la resistencia de un elemento en flexión y carga axial. Bueno, ¿qué significa entonces en regresando a nuestro trabajo, qué significa el punto 203? La deformación unitaria del concreto cuando falla. Ándale, la formación del concreto. Muy bien. Pues ya, ahora, ya por última pregunta. Este epsilon sub uno, este epsilon sub 2, este epsilon sub 3, ¿en dónde se están midiendo? ¿A qué le corresponde? ¿A qué variable? ¿Y en dónde se miden? Es la deformación del acero. Es la deformación unitaria del acero de refuerzo. O sea que ese valor se está presentando justamente, justamente, ajá, a esta altura, aquí, donde están esas tres varillas, es el epsilon S1. Donde están estas dos varillas, es el epsilon S2. Y donde están esas otras tres varillas, es el epsilon S3. ¿Sí? Ahí es donde lo estamos midiendo. Ahora, ¿a qué distancia están? ¿Cómo podríamos conocer su posición de estas tres varillas, de estas dos y de estas tres de nuevo? En relación a lo que acabo de comentar hace unos minutos. O sea, ¿cómo los ubico en la sección? ¿Puedo decir cuál es su posición? Por el nombre podría decirse, por ejemplo, el de hasta arriba sería el acero de compresión, el de en medio el acero de para agrietamiento y el de hasta abajo el acero de tensión. Ok, Como voy a identificarlo. no, no, ok, no, no precisamente Josué, no me refiero a eso. Aquí en este caso de los elementos de concreto en flexión y carga axial, básicamente, como les digo, hay compresión y tensión. Sí lo dijo bien, las tres primeras varillas están en la zona de compresión, pero las siguientes dos y las siguientes tres están en tensión, ¿no? O sea, no, aquí no nos va a interesar de momento, no necesitamos pensar en que si hay agrietamiento o no. Simplemente están en la zona de tensión. Ahora, yo me refería a su posición así como que en medida. Estas tres varillas que están en la zona de compresión se encuentran a 5 centímetros, ¿verdad? Estas dos varillas, ¿de qué lugar se encuentran esos 5 centímetros? Del paño superior, que es la fibra más alejada en compresión. Estas dos varillas se encuentran a 15 centímetros del paño más alejado, que es la fibra de compresión, y estas últimas tres se encontrarán a 25 centímetros del paño más alejado de la compresión. O sea, al final, lo que recalca este comentario es que este es el eje que estoy ocupando como referencia, y a partir de este eje horizontal comienzo a medir en dirección vertical, pero hacia abajo de la posición que yo estoy mirando en este esquema. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces creo que eso está muy claro. Vamos a borrar todo. Bueno, entonces me voy a pasar de nuevo a esta diapositiva. Entonces ya tengo calculado el epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 de ese despeje, que es la deformación unitaria, y lo que sigue es comparar con un valor de referencia. El valor de referencia es la deformación de fluencia. ¿Por qué es necesario que compare con esos valores? Bueno, aquí a la izquierda les compartí la gráfica esfuerzo de deformación del acero de refuerzo, ¿sí? Entonces lo que estamos mirando es que esta gráfica, como cualquier acero de refuerzo, tiene una zona que podemos interpretar como prácticamente lineal, o sea, sigue una línea recta. Y otra zona que ya no es lineal, que lo que observamos es que tiende a ser una especie de curva, ¿no? Y entonces esto nos divide el comportamiento del acero de refuerzo hacia la izquierda de ese punto en la parte recta como un material elástico y lineal, y hacia la derecha como un material no elástico no lineal, ¿sí? ¿Cuál es el valor de referencia? Pues el FY, que está acá,
y la deformación unitaria, que se le agrega el subíndice Y para indicar que también es la defluencia. Es decir, este eje Y puede ser el de cualquier acero, ¿no? No nada más el R42, cualquier acero, ¿sí? Y el punto 202, cualquier acero también. Entonces el A50, el A36, todos los que están bien ahí en su materia de acero, tienen esta misma distribución, esta misma configuración de gráfica esfuerzo de formación. La deformación de fluencia es 0.202, pero el esfuerzo de fluencia pues puede ser 4200 en el R42, 2530 en el A36, 3515 en el A50, 3515, 3000, ay, no me acuerdo, son otros más, ¿no? Pero, o sea, el valor que le toque van a tener esa correlación, un esfuerzo y la deformación unitaria de 0.202. ¿Me explico hasta allí? Sí, profe. Entonces, lo que voy a hacer es una comparación, ¿verdad? Lo que voy a decir es que, fíjense, después de la afluencia, después del FY de 4200 o del valor de la deformación unitaria de 0.202, lo que puedo esperar del acero de refuerzo es que ya no incremente sustancialmente su resistencia. Vean, este tramo de la gráfica, pues aunque sí se ve que está superior al FY, no es tan superior, o sea, se mantiene en un rango ahí aceptable o en un término pequeño, ¿no? Un incremento pequeño. ¿Eso qué significa? Que en términos prácticos yo puedo decir que el FY después de la afluencia se mantiene constante. Eso es una hipótesis, ¿no? O sea, es un planteamiento que me permite reducir la complicación del problema. ¿Me explico hasta allí? Pasando el punto 202. Ahora, antes del punto 202 no ocurre eso, ahí tengo un comportamiento lineal. Entonces, supongamos que tengo un valor, como lo tengo aquí subrayado, el de punto 2011, ¿sí? Aquí está. Entonces, cuando la deformación unitaria es de punto 2011, lo que estoy viendo es que el acero de refuerzo está en su rango lineal, ¿vale? En su rango de comportamiento elástico lineal. Eso significa que el esfuerzo no es el valor del FY, sino otro esfuerzo que debo calcular. Para eso necesito conocer la deformación unitaria. Entonces, hago esa comparación, ya vieron aquí, entonces la comparación se limita a eso, a decir si el acero de refuerzo va a fluir o no va a fluir. Para el primer caso, para el primer epsilon 1, para la primera deformación unitaria, esto nos está indicando el punto 20113, que es menor a la deformación de fluencia. Eso significa que es menor a 0.202. ¿Qué nos indica? Que el acero de refuerzo no fluye, es decir, no ha alcanzado su máxima capacidad resistente. Por lo tanto, así lo escribo aquí, Fs es menor que Fy, ¿va? Ya tengo el primer parámetro que necesito conocer. Después, ¿esto dónde ocurre? En el acero de refuerzo que está a 5 centímetros de la cara de compresión, ¿sí? Después, para epsilon 2, ese acero de refuerzo está, ¿se acuerdan? A 15 centímetros de la cara de compresión. Y entonces el valor de 0.263, observamos que es mayor que el 0.202, que es el valor de fluencia del acero de refuerzo. ¿Eso qué nos indica? Que el acero de refuerzo sí fluye. ¿Por qué sí fluye? Porque la deformación unitaria es mayor que la deformación de fluencia. ¿Me explico hasta ahí? Sí, profe. Y lo mismo, gracias, y lo mismo pasa con epsilon 3, ¿no? Epsilon 3.20638 es mayor que la deformación de fluencia, significa que el acero de refuerzo sí fluye y por lo tanto el esfuerzo que voy a tener en ese acero de refuerzo no puede ser superior al de fluencia porque vean lo que le pasa a la gráfica como que se queda horizontal, ¿no? Entonces puedo considerar que el esfuerzo no es el de fluencia, pero va a ser igual a este como el valor de referencia precisamente. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Ok, eso está muy fácil. ¿Alguien tuvo problemas con este cálculo? Yo espero que no. ¿Alguien sí?
Vamos a pasar al otro estado, al estado de esfuerzos y deformaciones. En este caso, es el complemento del procedimiento de tanteos o del procedimiento este del bloque equivalente de esfuerzos. Aquí lo ven a la derecha, estado de esfuerzos y fuerzas, es el que estamos calculando. Entonces vean que aquí en el esquema en general les estoy representando que esta línea negra y esta línea negra corresponde al peralte total de la sección. Esta línea verde que ven aquí es el eje centroidal, o sea, el que pasa por el centroide de la sección. Y esta línea roja, naranja, es precisamente la profundidad del eje neutro que hemos propuesto nosotros y que para este caso es de 8 centímetros. ¿Sí? Entonces, eso mismo está reflejado en esta hoja. Como digo, háganle cuenta que es como si hubiera planteado realizar un zoom. Bueno, un zoom de acercamiento, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? No, Inge. Ok. Mónica, ¿cómo le va? A ver, déjenme, déjenme levantar tantito. A ver. École, bueno, vamos a continuarle. Es que ya me cansé de estar sentado. A ver, aquí está el bloque equivalente de esfuerzos. Es parte de la teoría que estamos estudiando, que se llama teoría del bloque equivalente de esfuerzos o teoría de Winey, y que en estricto sentido lo que significa es que el concreto, su estado de esfuerzos es una configuración curva. ¿Sí? Hagan de cuenta, aquí viene el eje neutro, ¿sí? Y la configuración de este estado de esfuerzos es algo así, así. Entonces, no es una parábola, dije, no es una curva, pero ¿qué curva? ¿Quién sabe? Entonces, lo que hace esta variable es C, la C minúscula, la profundidad del bloque equivalente de esfuerzos, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos calcular la fuerza que se genera en este bloque, habría que sacar su resultante. ¿Cómo sacamos su resultante? Pues con el área de esta figura, ¿sí? Esta área, toda esta área. Para acceder a ese dato, a ese resultado del área, habría que resolver una integral, este, pues ya sea numérica, pues no sería una integral exacta, a menos que considerásemos que esa curva fuese parábola, hipérbola o algún tipo de curva, entonces sí podríamos integrar como ecuación, pero eso no es lo que ocurre, porque les digo, no se trata de esa curva. Entonces, ¿qué dijo Whitney? Bueno, es más práctico considerar que ese bloque sea un rectángulo y entonces ahora lo represento así. Pero vean que la profundidad del eje neutro, pues no la puedo cambiar, debe ser el mismo eje neutro, ¿sí? Dado que es el mismo eje neutro y como voy a buscar una equivalencia en las áreas, entre esta área y esta área deben ser iguales, ¿sí? O muy próximas, pues no puedo pasar del área de una figura curva al área de una figura rectangular. Para poder hacerlo, entonces aquí este valor, esta magnitud va a ser F'C, ¿sí? Esta. Para nuestras normas, el F' se convierte en F'C. Y esta altura, para que yo pueda sacar el área como un rectángulo, le voy a llamar con la letra minúscula A. Y va a ser igual, ahí, y va a ser igual a beta 1 por C. ¿Sí? O sea, va a quedar reducida porque beta 1 se acuerdan que es 0,85 si el F'C es menor a 300, ¿no? Bueno, ahí está. Esto es lo que está aquí debajo, ¿no?
Entonces, voy a calcular este estado de esfuerzos y deformaciones. El primer valor que voy a calcular es la resultante de las fuerzas en este bloque equivalente de esfuerzos aquí, que es el concreto que está en compresión. Entonces, vean que aquí lo dibujé en color café, ¿sí? Es este. ¿Cómo calculo su magnitud de fuerza? Pues el Fb', que es 212.15.5 kilómetros por la profundidad del bloque equivalente de esfuerzos, que es beta 1 por C, hagan 0.85, aquí está aquí arriba, miren, A es igual a 0.85 por, chale, sí, por 8, nos da 6.8 centímetros, ¿sí? ¿Ya lo hicieron? Sí, gracias. Ok. Y luego sacamos el área de este rectángulo. Entonces decimos 212.5 por 0 por 6.8 y lo multiplicamos por 30 centímetros, ¿no? Que es este resultado que se ve aquí, aquí debajo. ¿Sí? Esta área la vemos acá y le vamos a llamar fuerza de compresión, por eso tiene FC. No lo confundamos con factor de carga. ¿Sí? Entonces dice, el área del rectángulo, 212.5 por 6.8 centímetros. Y por 30 centímetros, que sería la base de nuestra columna. Vean, la columna tiene 30 por 30. Entonces correspondería a la base. Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya calcularon este valor, el de 43.350, ya lo corroboraron. ¿Ya lo tienen? Ya, Sí, Inge. Bien. ¿Dudas de ese resultado? Espero que no. Luego, aquí está el valor de F'C, todo beta 0.85, ahí tienen el desglose. Ahora, vamos a calcular la fuerza en el acero de refuerzo que se encuentra en la primera posición. ¿Sí? Las tres varillas que están a 5 centímetros de la fibra de compresión. Entonces, es este resultado. ¿Cuánto vale su deformación unitaria? 0.20113. ¿Con qué ecuación lo vamos a calcular? Esta expresión no es más que la de el esfuerzo es igual a la carga P sobre el área, ¿no? Esa es una. Y la otra expresión es que dice que también el esfuerzo es igual, ¿no? El esfuerzo es igual al módulo de elasticidad, al E, por la deformación unitaria de cualquier material. Ahí está, la deformación unitaria. Entonces, E por epsilon S. Ya vi que se quedó muy arriba. A ver, ahí está, a ver si, ahí está. Epsilon S. ¿Qué es esta ecuación? La que subrayé hace ratito. Es esta. ¿Qué hacemos? Pues nada más sustituimos. ¿Cuánto vale E? 2.100.000. Ahí lo pueden ver. 2.100.000. ¿Cuánto vale epsilon S? Pues 0.2013, el valor que calculamos, 0.20113. ¿Y cuánto entonces nos da el esfuerzo? Pues ahí está. Entonces, 2.100.000 por 0.2013, 2.373. ¿Ya lo corroboraron? Sí, profe. ¿Por qué calculamos ese esfuerzo? Porque ahí no fluye el acero de refuerzo. Donde no fluye el acero de refuerzo, tenemos que calcular el esfuerzo. Donde sí fluye el acero de refuerzo, el esfuerzo vale 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Luego,
para recalcular la fuerza, porque lo que nos hace falta es la fuerza, multiplicamos ese esfuerzo por un área. La otra expresión es la que viene aquí, ¿sí? Es la que está acá. Y finalmente la fuerza, pues es este resultado que ven aquí, en donde eso significa que el acero de refuerzo, cuando está en compresión a 5 centímetros de la fibra más alejada, ¿sí? Su contribución es de 14.095 kilogramos o 14,1 toneladas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso mismo lo vamos a replicar cuantas posiciones, cuantas capas de acero tengamos. Entonces viene la 2. En la 2 dice que el Fs es igual al Fy, o sea, no necesitamos recalcular Fs porque es igual al de fluencia. Entonces, como es igual al de fluencia, me basta multiplicar 4.200 kilos por dos varillas por 1,98, que son dos varillas del número 5. Y eso nos da la siguiente fuerza, F2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya lo hicieron? Oiga, profe, una duda. ¿Qué pasó, Ricardo? El FS es igual al FY porque esas varillas se encuentran en la zona de tensión de la sección. No, es más bien porque su deformación unitaria supera a la de fluencia, al punto Ah, 202. ok, ok. Sí, porque podemos encontrarnos que haya acero de refuerzo en compresión que también esté fluyendo, ¿no? Entonces, no es una característica de la tensión exclusivamente, sino más bien de que estamos en el rango de donde se excede, donde el acero de refuerzo ingresa a su rango elástico, no lineal. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces vamos a calcular el 3. Fíjense aquí lo que preguntaba Rogelio. El esfuerzo en el acero de refuerzo es igual al Fy, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues porque la deformación unitaria supera a la deformación de fluencia. Como se supera ese valor, el máximo esfuerzo, 4.200. Entonces, 4.200 por 3 varillas por 1,98 les debe dar lo que está aquí. Son 3 varillas del número 5, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces fíjense que ya para terminar este croquis, ya para terminar este croquis, vamos a poner las fuerzas, entonces vamos a seguir el siguiente criterio. Dijimos que la línea de color rojo nos dice el bloque de esfuerzos en compresión, equivalente, ¿sí? Entonces, todo lo que esté por encima de ese eje neutro está en compresión, todo lo que esté por debajo está en tensión. Por lo tanto, la fuerza la fuerza 1, la que está a 5 centímetros del paño superior, ¿se quedó de qué lado? ¿Del lado de compresión o del lado de tensión? ¿Cuál me dijo Rebeca? ¿Compresión o tensión? Compresión, muy bien, Saúl, compresión. Entonces, como estamos en el lado de la compresión, vamos a elegir un criterio de sentidos, ¿no? Entonces, estoy pintando que la compresión va a ser hacia la derecha, ¿sí? Hacia allá voy a representar la compresión, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Y entonces la tensión, pues tendrá que ir hacia el lado opuesto. ¿Va? Entonces, la fuerza 1 que está a 5 centímetros, que corresponde a las tres varillas del número 5 es fuerza de compresión, la represento a la derecha, y vale F1, 14.095,62 kilogramos. ¿Sí? Luego, F2 está a 15 centímetros desde la cara en compresión de la sección y vale 16.632. ¿Sí? Como extensión, va a la izquierda. Aquí está representada. ¿Sí? Ahí está representada, aquí está representada. La 3. Digo, era la 2. La 2. Aquí está la 1. Aquí está la 2. Y viene la 3.
La, la número 3, fíjense, está en tensión también, va a la izquierda, ¿sí? Por lo tanto, y vale 24.948. Esta, ¿sí? Y la fuerza de compresión en el concreto ya la había calculado, 43.350, y es la resultante del bloque equivalente de esfuerzos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Una vez que tenemos todos estos datos, lo que sigue es poner en equilibrio, o más bien sacar el equilibrio de esta sección transversal. A final de cuentas, fíjense ese equilibrio. Entonces, vamos a hacer, fíjense, vamos a hacer una suma de fuerzas horizontales. Vamos a decir sumatoria de fuerzas horizontales o de fuerzas en Z o de fuerzas en X. Yo le pinto sumatoria de fuerzas horizontales. No tiene que ser igual a cero, ¿eh? Sino, ahorita vamos a sacar la resultante, digamos, de estas fuerzas. Entonces, ¿qué voy a sumar? Pues 14.095 que está en compresión, con 16.632 que está en tensión, con 24.948 que está en tensión, con 43.350 que está en compresión. Sumen todas esas fuerzas, estas cuatro, ¿y quién gana? ¿Los positivos o los negativos? Es decir, compresiones o tensiones. Díganme, hagan la cuenta. Gana de compresiones. ¿Cuánto vale Josué? O 15.870.62. Ok. ¿Y es compresión? Sí, compresión. Ok, entonces la voy a representar aquí. Voy a decir, aquí está la fuerza y vale 15.872. ¿Le alcancé a escuchar? A 70.62. 70.63, creo dijo. 62. 62, ok. Y son kilogramos. Ahí está. Y ya entonces tengo, fíjense, esa fuerza que representa, pues la fuerza axial que se está presentando en esa profundidad del eje neutro de 8 centímetros, ¿no? Con esta configuración de varillas, con esa sección de concreto, con ese F''C. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo la fuerza de compresión. ¿Qué sigue? O la fuerza axial, más bien. Esa es la fuerza axial. A esta le voy a llamar P o N, ¿no? Bueno, quítalo, ahí está. ¿Vale? Ahora, vamos a nos falta una cosa, nos falta el momento. Entonces, fíjense, no es más que un equilibrio, suma de fuerzas horizontales, ¿verdad? Me lleva a que me va a dar la fuerza nominal, la P nominal. Ahora, suma de momentos, ¿a qué me va a conducir la suma de momentos? O sea, sumatoria de momentos. ¿A qué va a ser igual? Al momento nominal. ¿Cómo calculo eso? ¿Qué sabemos hacer de la suma de momentos? ¿Qué necesitamos? Una distancia y una fuerza. Una distancia y una fuerza. Entonces, miren que el procedimiento más sencillo para hacer la suma de momentos indica que hagamos esa sumatoria respecto al eje centroidal, aquí, ¿sí? ¿Por qué? Respecto al eje centroidal, miren, por lo siguiente, porque la resultante de las fuerzas horizontales, o sea, la que acabamos de calcular, la P sub n, ahí, cuando se aplica en ese punto, ¿cuánto vale su momento? O sea, Sí. el momento que produce 15.870.62 respecto al centroide, ¿cuánto vale? Cero. Cero. Entonces, ahí yo tengo una ventaja. Esa fuerza me produce cero. Y luego, fíjense, si veo las fuerzas que están hacia arriba, o sea, la fuerza uno, ¿está? Hacia dónde hace girar a la sección, al centroide? En sentido horario. Sentido Horario. horario. Horario, muy bien. Y la fuerza 3 en el acero de refuerzo, que está hacia abajo, respecto a este centroide, ¿hacia dónde hace girar a la sección? Sentido horario. Sentido horario también. Muy bien, ¿no? Y la fuerza de compresión, la que está en el bloque equivalente de esfuerzo, la de color rojo,
la fuerza de 43.350. ¿Hacia dónde se girará la sección? ¿Hacia dónde? También sentido horario, ¿no? También en sentido horario. O sea, da la casualidad, da la coincidencia de que si yo hago esta suma de momentos respecto al centroide geométrico, todas las fuerzas van a girar en el mismo sentido y entonces simplemente tengo que sumarlas. No me voy a quebrar la cabeza de que si me produce más, si me produce menos, si es positivo, si es negativo, si me faltó la resultante, nada. Es lo más práctico que tenemos, ¿no? Hacer la suma respecto al centroide. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. A ver, repitan conmigo, bueno, repitan conmigo, pero desde donde están, ¿no? ¿Por qué hacemos la sumatoria de momentos respecto al centroide geométrico? Porque es lo más práctico, dado que en ese punto todas las fuerzas giran en el mismo sentido. Y adicionalmente, porque la resultante de las fuerzas horizontales, de la carga axial, ahí produce un momento cero, ¿sí? Pero no es más que una suma de momentos, no es más que un equilibrio. ¿Me explico? No se vayan con la siguiente finta, ¿verdad? Que es una finta. A ver, si yo hiciese esta suma de momentos respecto a este punto, al punto que está aquí debajo, donde está el acero de refuerzo más alejado de la fibra de compresión, ¿debería obtener el mismo resultado? ¿Cuál es la pregunta, profe? Perdón. Si yo hiciera la suma de momentos, en lugar de hacerlo respecto al centroide geométrico, lo hago respecto al acero de refuerzo más alejado de la fibra de compresión, o sea, este punto, el punto 3, ¿debería obtener el mismo resultado que si lo hago aquí en cero? Bueno, a ver, Mm, piénsenlo, Rogelio, y ahorita me dicen, vamos a conectarnos de nuevo. ok. Piénsenlo, ahorita me dicen. A ver, jóvenes, ¿dónde está mi video? Aquí. Admitir a todos. Ángel González, Arael, Agustín. ¿Quién es Agustín? Agustín. ¿Quién es Agustín? Vi ahorita un Agustín aquí, ya se fue. Tenemos espías, jóvenes. Son oyentes, profe. Pues no, pero pues oyentes de... No, no recuerdo a ningún oyente Agustín. Diana Michelle, Arael, Jonathan. Ah, yo vi a Agustín, Miguel Ángel, Jonathan, Jesús. Santiago, ¿cómo le va, Santiago? Muy bien, muy bien. Bien, Ok, Sebastián, ¿cómo le va, Sebastián? Bien, profe. ¿Cómo le va, Ángel? A gusto, ingeniero. Muy bien. Noemí, Noemí está llegando apenas. Antonio Coliente, ¿cómo le va, Coliente? Bien, profe. Gracias.
Vera Cuateta, ¿cómo está Vera Cuateta? ¿Ya se durmió Vera Cuateta? Bien, dije, todo bien. Ah, ok, ya despertó. ¿Cómo le va Pamela? Bien, profe. Híjole, algunos de ustedes acaban de llegar, ya se perdieron la mitad, más de la mitad de la sesión. Alison, vi por allí ahorita vi que salió Curiel Quiroz, pero ya no lo veo. ¿Está Curiel? Sí, profe. Ah, ok, muy bien. Les digo que se escriban bien su nombre porque de lo contrario, pues no les voy a dar su acceso. Bueno, vamos a continuar. Están viendo ya la pantalla, ¿verdad? Sí, Inge. Sí, Ok, profe. entonces la pregunta para ustedes era, o sea, este no es más que un equilibrio, es la suma de fuerzas horizontales y la suma de momentos. Ahora, la suma de momentos, el procedimiento común es que se haga en el centroide geométrico. ¿Por qué razón en el centroide geométrico? Pues porque en este punto estamos viendo que la resultante de las fuerzas horizontales se anula, ¿verdad? Se anula, o sea, se anula quiere decir que no produce momento, ¿verdad? Y todas las demás fuerzas, no importa que sean con presión o tensión, van a estar girando en el mismo sentido. En este caso, para nosotros, dado que la compresión la pusimos a la derecha y la tensión a la izquierda, siempre va a estar girando en sentido horario, ¿no? Siempre, o sea, eso es siempre, o sea, siempre va a pasar así. Siempre van a girar en el mismo sentido. Ahora, si hiciéramos esa suma de momentos respecto a otro punto, por ejemplo, el punto que está aquí debajo, donde está la fuerza concentrada del acero de refuerzo en la posición 3, aquí donde acabo de pintar, pero con color magenta, ahí está, ahí, sí. Ahí qué fuerza se anula, La 3. la 3, ¿verdad? La 3, sí. Entonces no se vayan con la finta, les decía, bueno, la pregunta es, ¿variará el resultado si hacemos la suma de momentos respecto al punto O, este que está acá, o respecto al punto 3? ¿Variará la suma de momentos? Yo digo que sí, profe, porque algunos, por ejemplo, la fuerza 2 me parece que ahora ah, Mm, tendría un momento en sentido antihorario así es. y la fuerza uno sentido horario, además de que las magnitudes aumentarían porque hay un brazo de palanca más grande. Ok, muy bien. O sea, sí tiene la mitad de razón, Rogelio, porque hay una variación, pero al final el momento debe ser igual, porque se trata de equilibrio, ¿sí? O sea, al final esta sumatoria de momentos que les escribí aquí arriba, pues debe ser igual al momento nominal. Y el momento nominal no podría variar, debe ser el mismo, tal cual. Entonces, la dificultad, como bien lo apuntó Rodrigo, Rogelio, apunta o significa que ahora voy a tener fuerzas que giran en sentido horario y fuerzas que giran en sentido antihorario. Eso complica la solución, ¿sí? A diferencia de que él hago todo el centroide y todas las fuerzas giran en el mismo sentido. ¿Me explico? Y hasta anulo la contribución de la resultante. Entonces, por esa razón, vamos a hacer la suma de momentos respecto al centroide geométrico y no respecto a cualquier punto. Pero en un momento dado que ustedes digan, lo quiero hacer respecto a un punto que esté por acá, ¿verdad? A 3 metros en X y a 3 metros en Y, háganlo. Y el resultado del momento nominal deberá ser exactamente el mismo. ¿Me explico hasta allí? Sí, profe. Ok, entonces el comentario final a esto es que no se vayan con la finta, ¿verdad? De que si yo hago la suma de momentos
Ahorita lo pregunté, ¿no? Si hago la suma de momentos respecto al centroide, ¿qué fuerzas se anulan? La 2 y la resultante de todas las fuerzas horizontales, ¿sí o no? Sí, O sea, ¿esas fuerzas producen momento? No, No. Si yo hago la suma de momentos respecto al punto 3, ¿la fuerza 3 produce momento? tampoco. Tampoco. Entonces, no se vayan con la finta de que hay ocasiones que piensan que el acero de refuerzo que se posiciona justo en el centroide no aporta resistencia. Claro que aporta resistencia, solamente que para la condición en la que hacemos la suma de momentos por comodidad, pareciese que no. ¿Me explico? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero van a ver que, o sea, todo el acero de refuerzo que ustedes coloquen, pues está aportando resistencia, ¿no? Y como hacemos la suma de momentos respecto al centroide, por comodidad, ese acero de refuerzo no tiene brazo. Y entonces, como tiene brazo de palanca, pues el momento es cero. Eso no significa que a la sección no le aporte resistencia, sino significa que lo estamos haciendo por comodidad allí para que todas las fuerzas giren en el mismo sentido, pero si lo hacemos en otro punto, habrá alguna fuerza que también se anule. Y no por eso no le vamos a decir que no está trabajando, que no está produciendo contribución a la resistencia, ¿va? Bueno, entonces, vamos a hacer la suma de momentos, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos conocer? Ah, nos falta, perdón, nos falta la resultante del bloque equivalente de esfuerzos. Esa resultante del bloque equivalente de esfuerzos, ya la calculamos, es la de 43.350 que está aquí debajo, es esta, ¿sí? Ya la habíamos calculado. ¿Esa dónde se concentra? Pues se concentra en el centroide del rectángulo que pintamos, del bloque equivalente, aquí. ¿Ven que aquí pintamos este rectángulo? Ese rectángulo tiene un centroide, ¿están de acuerdo? sí, profe. Sí, entonces, pues como tiene ahí un centroide, justo en ese centroide, ahí se concentra la resultante de la fuerza, del bloque equivalente de esfuerzos del concreto, allí, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos ubicar esa posición? En el sentido vertical, ¿cuál es la dimensión del rectángulo? A, Entonces, en esa dimensión, ¿a dónde está concentrada esa fuerza? A sobre A 2. medios. A medios, ahí está. Entonces esto vale a medios. ¿Va? ¿Listo? Ahí está, a medios. Bueno, pues por favor hagan la suma de momentos, pero como ya son las 12 la van a tener que hacer de tarea. Y mañana me dicen cuál es el resultado que obtuvieron del momento nominal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, Sí, esa es su tarea, por favor. Cuídense, nos vemos el día de mañana. Ya, por favor, devuélvanse. Nos vemos mañana, jóvenes. Sale, profe, nos vemos. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Que